Muy buenas. Iniciamos esta andadura para explicar qué es la tecnología blockchain o la cadena de bloques. Es toda una ingeniería, la verdad. Esta pequeña introducción la haremos en 4 vídeos. No queremos que los vídeos sean superiores a 10 minutos y por ese motivo lo tenemos que ir haciendo por pasos. En esta primera diapositiva decimos que la blockchain es una tecnología, entendiendo por tecnología como una aplicación de la ciencia y de otras tecnologías. Por ejemplo, las bases de datos relacionales es una tecnología basada en la matemática relacional y en la ciencia de la informática. Esa unión hizo que nacieran las bases de datos relacionales, que son los programas que más beneficios han dado en el mundo de las empresas. Los señores Scott y Date, uno era un matemático en una universidad en Estados Unidos, el otro estaba trabajando de informático en la IBM, y esa unión de los dos hizo que naciera esta tecnología tan maravillosa que fueron las bases de datos relacionales. Lo comento porque de alguna manera la blockchain es una tecnología muy parecida a las bases de datos relacionales. La blockchain es una base de datos, es decir, la implementación de la blockchain es una base de datos para cada criptomoneda. Esto tiene que quedar muy claro. Bitcoin tiene su base de datos y cada criptomoneda tiene su propia base de datos, única, no están mezcladas. Es lógico, son proyectos diferentes, los protocolos de consenso pueden ser diferentes, el supply con el que nacen las monedas, con la que nace cada criptomoneda es diferente. Bitcoin nace con 0 de supply y otras monedas ya de entrada nacen con un supply o con una cantidad de monedas fijas. Por lo tanto son diferentes, no pueden estar en una misma base de datos. Bien, esa base de datos, blockchain, que es la tecnología única para todas ellas, ¿en qué se traduce? Se traduce en que hay bloques. En vez de registros en una base de datos son bloques. Esos bloques se minan, nacen o se validan cada X tiempo. Por ejemplo, en Bitcoin cada 10 minutos en promedio nace un bloque. En Ethereum cada 12 segundos nace un bloque. Es espectacular. 12 segundos un bloque. ¿Y qué es lo que contienen los bloques? Los bloques contienen las transacciones. Las transacciones son como si fuera un asiento contable. Dado un hecho contable, se produce un asiento contable. Ese asiento contable está en la parte del debe y la parte del haber. ¿De acuerdo? En las criptomonedas pasa lo mismo. En Bitcoin, por ejemplo, una transacción es un input y un output. Un input de una cuenta y un output de otra cuenta. Una cantidad de bitcoins que se traspasan de una cuenta a otra, o una compraventa, etcétera. Ahí también van las comisiones, ¿de acuerdo? En ese, digámosle, asiento contable, en ese input y en ese output, también van las comisiones ahí reflejadas. Igual que en la contabilidad. En la contabilidad, cuando hacemos una compra de mercaderías, es compra de mercaderías a cajas si pagamos con dinero, o a bancos si pagamos con un efecto comercial. Pero también va el IVA. Si compro mercancías es el IVA soportado, también va en ese asiento contable. Hay varios apuntes en un asiento. Pues aquí pasa lo mismo. En las transacciones va de una cuenta a otra cuenta, pero también están las fees, que son las comisiones. Un hecho muy destacado. Bueno, estos bloques que están uno detrás de otro, vemos en la diapositiva, queda reflejado, que realmente están encadenados, enlazados los bloques. El bloque número 1 hay un puntero al bloque número 0. El bloque número 2 tendrá un puntero al bloque número 1 y así sucesivamente. Esos bloques están encadenados, de ahí el nombre de blockchain, bloque, chain de cadena. Es una cadena de bloques totalmente encadenada. Y además están encadenados por un identificador único, por un valor único que es irrepetible y que no se puede modificar, no se puede cambiar. Si hay alguien que cambie algo, esa base de datos queda de alguna manera destruida, queda desconectada.
esa cadena, esos bloques. Por lo tanto, los demás se darían cuenta. ¿Qué digo los demás? Los demás porque esta base de datos no vive centralizada en un solo ordenador, vive en todos los ordenadores, en todos los nodos de estos miles y miles de nodos que hay de esta red blockchain que vive en Internet, repito. Bien, si hay uno que hiciese algún cambio, de forma expresa o por error, por lo que sea, los demás se darían cuenta porque todos tienen la misma base de datos y los demás de alguna manera lo expulsarían, hablemoslo así en un lenguaje coloquial, lo expulsarían, dirían, no, tú tienes una base de datos corrupta, la base de datos correcta es la nuestra porque todos tenemos la misma y hay protocolos que así lo determinan. Protocolos que dicen, no, esta base de datos es diferente. Un aspecto muy importante a destacar de la blockchain es que la información es pública e inmutable. Pública, ¿qué significa? Que toda esta información está pública, la podemos ver, la vamos a ver y todo el mundo puede ver todas las transacciones y todo lo que ha ocurrido en el histórico en esa base de datos. Menos una cosa no podemos ver la persona que tiene una cuenta en la blockchain que es fulanito de tal, el señor Pedro Ramírez, este nombre no lo veremos que hay detrás de una cuenta, ahí no, pero todo lo demás sí que lo podremos ver. En un banco pasa lo mismo, yo no puedo saber la cuenta corriente de qué persona pertenece, ni por supuesto podré ver las transacciones, ni el histórico, ni los beneficios que ha producido esa cuenta corriente a lo largo del año. Yo no lo puedo saber. El banco sí que lo sabe, yo lo sé, pero los demás no sabemos de las cuentas de otras personas. En la blockchain no pasa así. En la blockchain lo podemos saber todo, menos el nombre de la persona. De ahí que sean públicas. Inmutable, ¿qué significa? Que yo no podré modificar absolutamente nada de ninguna transacción y por supuesto de ningún bloque que hay en esas bases de datos. No lo podré modificar porque en el momento que yo modifique algo, ese puntero al anterior quedará desconectado, totalmente desconectado, porque ese puntero al anterior refleja, es un resumen de todo lo que contiene el bloque. Dejármelo que lo diga y lo diré mucho más adelante y hablaremos de todo esto. Toda la información que hay en un bloque está de alguna manera resumida, esta sería la palabra correcta, resumida en un árbol que le llamamos el árbol de Merkle. Y en ese árbol de Merkle, arriba del todo, en la punta del árbol, hay un dato que le llamamos la Merkle root o la raíz de Merkle. ¿De acuerdo? Y es precisamente ese, es el puntero al anterior, apunta a ese. En el momento que nosotros modifiquemos algún dato de ese árbol, una transacción, un input, un output, en el momento que modifiquemos algo, esa raíz de arriba del todo de Merkle queda totalmente modificada. Ese puntero al anterior queda destruido, ya no existe. Esa base de datos de alguna manera está desconectada totalmente y por lo tanto ese enlace al bloque anterior queda mal. Y si ese enlace al bloque anterior queda mal, el bloque siguiente también quedará mal y todos los bloques quedarán mal. Por lo tanto, todo queda deshilachado, por decirlo de alguna manera. ¿De acuerdo? Conclusión, la blockchain es una tecnología basada en las matemáticas y en la informática que se implementa en bases de datos. Esas bases de datos contienen bloques, esos bloques están numerados, esos bloques están enlazados con el bloque anterior, formando una cadena de bloques. Dentro de cada bloque tenemos las transacciones que reflejan esos inputs y outputs, esos asientos que se producen de transacción de una cuenta a otra, esas compraventas que se producen. Y que esta información es pública porque la podemos ver, que es inmutable, que una vez que se ha minado, una vez que está reflejada dentro de la cadena, no podremos cambiar, imposible, lo digo así, en letras mayúsculas, imposible modificar nada porque esa base de datos quedaría totalmente destruida. Y los demás mineros, porque esta base de datos la tienen todos ellos, los demás nodos dirían que no, este nodo
no es correcto, se ha equivocado en algo, tiene que volver a cargar el estado actual de la cadena, la base de datos de la cadena, la tiene que volver a cargar porque, porque no la tiene correcta. Esta primera diapositiva, en la segunda diapositiva, voy rápido, hablaremos de los exploradores, esas informaciones públicas, bueno, en qué consiste, las veremos, de Bitcoin y de Ethereum. La primera URL lo veremos sobre Bitcoin y las otras tres son exclusivamente sobre Ethereum. La tercera diapositiva hablaremos de una cosa que a mí me gustó mucho, la hice el año pasado en un máster blockchain que imparte el director del máster, José Luis Muñoz Tapia de la UPC, y a través de sus explicaciones, de sus conocimientos que nos ofreció, yo como alumno que fui suyo, pues intenté hacer un esquema que salió esto, los tres grandes pilares de la blockchain. Me equivoqué en una cosa y tal, y él me corrigió y me dijo, no, aquí el tercer pilar es la teoría de juegos, porque es fundamental para los incentivos de este gran cúmulo de actores que hay en la blockchain. Y bueno, me fue muy bien. La última diapositiva habló de las propiedades de la blockchain, qué mágico es esta tecnología, por qué es tan democrática, por qué democratiza muchas cosas y en qué es beneficiosa y en qué le tiene un poco de pavor el sistema financiero a la blockchain, ¿no? Pues nada más, muchas gracias por haberme atendido.